Buen día. Hoy vamos a hablar sobre nuevas tecnologías en el campo de la agricultura. Específicamente hablaremos de las soluciones electrónicas que se utilizan para el control de la salud de los cultivos. Primeramente, hablemos del panorama actual respecto a la tecnología y la agricultura. Bueno, la innovación tecnológica ofrece herramientas que se han comenzado a implementar en diversos sectores de producción. Esto es algo que se ha, habido en au- ha vis- ha vi- ha visto en aumento en los pasados años y tiene su importancia. La veremos más adelante. Pero primero hablemos de qué es tecnología y qué es agricultura. Bien, tecnología es el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. A su vez, la agricultura es el conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la tierra. Como se puede apreciar, existe una relación entre estas dos. Desde su definición se puede apreciar, pues ambas son un conjunto de conocimiento enfocados al aprovechamiento práctico, en la tecnología algo general y la agricultura es algo más específico, siendo esta relativa al cultivo de la tierra. Bien, la agricultura se puede clasificar de distintas formas, una de ellas a partir de los métodos que se utilicen. Entre ellas podemos destacar dos, la agricultura industrial y la tradicional. La tradicional es un tipo de agricultura que está fuertemente arraigada al contexto histórico y geográfico donde se vio implementada. Por ejemplo, acá tenemos campos de arroz en China. El método tradicional que se emplea para plantarlos alrededor de las laderas de las montañas y cerros, pues es el método de las terrazas. Se pueden apreciar aquí cómo éstas captan el agua procedente de las lluvias. Por su parte, la agricultura industrial es aquella agricultura que hace uso de un montón de tecnologías para aumentar las cosechas. Aquí podemos ver un tractor en medio de un campo de cultivos. Bien, en la actualidad hablamos de ciertas prácticas y conceptos que han visto un aumento en su importancia. Uno de estos conceptos es el de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto que fue arraigado en nuestra cultura en el año 1987 a raíz del informe Brundtland, en donde varios países preocupados por el mundo decidieron definir este concepto. Este concepto de sostenibilidad hace referencia a la búsqueda de un avance social y económico que asegura a los seres humanos una vida sana y productiva, pero que a su vez no compromete las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer pues sus propias necesidades. Y este concepto de sostenibilidad está muy presente en la actualidad y es uno de los que rigen eh, las prácticas actuales de agricultura. Otro concepto que igual rige es el de agribusiness. Este es un enfoque de la agricultura que no solo la contempla como el, el cultivo de la tierra, sino que lo ve como un proceso comercial que consiste en la parte de producción, en la parte de industrialización y en la parte de comercialización. Es decir, no solo se enfoca en cultivar la tierra, sino también en el proceso que viene después, que consiste tanto en la comercialización y en la distribución de los productos. Y en sí estos dos conceptos de sostenibilidad y agribusiness son dos de los conceptos más importantes que rigen las prácticas actuales en la agricultura. Acá tenemos un ejemplo de sostenibilidad en los cultivos por terrazas de arroz en China, son
una forma y un método de agricultura que permite aprovechar el ambiente, la geografía de este, sin dañarlo. De hecho, es muy bueno hacer este tipo de cosas porque, por ejemplo, en China, este tipo de cultivos en terrazas se hacían en las laderas de las montañas y en las partes bajas de estas, donde existían los pueblos, se tenía que, cuando existían lluvias muy fuertes, el agua era captada en estas terrazas y se evitaba dos cosas. Primero, la inundación de los pueblos en la base de la montaña y segundo, eh, se aprovechaba esta agua, pues se recolectaba para el mismo cultivo. Es un ejemplo de cultivo sostenible. Acá tenemos otro ejemplo igual, es un cultivo por terrazas. Y bueno, como les dije antes, la sostenibilidad y el agribusiness son dos conceptos que están en lados opuestos de una balanza y que el equilibrio de estos dos es lo que ha dado origen a las prácticas y conceptos modernos en el campo de la agricultura. Bien, alguna de las prácticas modernas pues es el uso de cultivos verticales, el de invernaderos y el de politúneles. Los cultivos verticales son aquellos que se hacen con una orientación precisamente vertical, enfocados a aprovechar el espacio, ya sea en ciudades o bajo las ciudades. Los cultivos verticales se utilizan para producir alimentos en lugares donde la tierra perteneciente al suelo no es, o de plano no se tiene, o no es óptima para el cultivo. Aquí vemos ejemplos. Este tipo de agricultura pues requiere de un monitoreo muy fuerte, pues no solo se debe estar verificando las condiciones de la tierra en la que se plantan los cultivos, como por ejemplo acá lechugas, sino que también hay que ver que el crecimiento de estas sea el adecuado, ya sea controlando la iluminación, la temperatura, la humedad e incluso la cantidad de agua que se le suministra. Acá vemos un sistema de riego, tubos que pasan a través de estas charolas de lechuga. Bien, hablemos sobre los invernaderos. Los invernaderos han tenido cierto ya tiempo con nosotros, pero actualmente dentro de ellos se hace uso mayor de tecnologías enfocadas al monitoreo. Pues dentro de los invernaderos se implementan el uso de sensores ya sea de temperatura, humedad e incluso de radiación para poder ver si las condiciones en las que se están cultivando las distintas plantas son las adecuadas. Pues em, esto a menudo se está combinando con invernaderos de techo electropolarizable, a los cuales se les puede variar su voltaje para hacerlos más opacos o menos opacos según lo que le convenga a nuestra planta. Lo mismo ocurre con los sensores de temperatura y los sistemas de riego automatizados dentro de estos. Otro ejemplo más son los politúneles. Estos son similares a los invernaderos en cuanto a que el techo es un recubrimiento de algún material semitransparente. En este caso vemos estos sistemas de politúneles y debajo de ellos, esto es una de las principales diferencias con el invernadero. El invernadero normalmente se planta en charolas o en algo sobre la tierra, y acá no, los politúneles simplemente cubren la tierra y sobre esta tierra es donde se cultiva. ¿Cuál es su ventaja o desventaja? Dependiendo del lugar donde se aplique.
Su ventaja es que si se aplica en lugares con temperaturas bajas, pues se logra dos cosas. Primero, proteger al cultivo de nevadas y cosas por el estilo. Y segunda, mantener una temperatura estable para el cultivo dentro de los politúneles. Bien, estos son tres ejemplos de prácticas. Acá tenemos al invernadero. Y bien, como ya mencioné, las anteriores tres prácticas de invernaderos con tecnología, cultivos verticales y los politúneles son prácticas, son métodos que requieren para para una mejor producción, requieren de la implementación de cosas automatizadas, electrónica. De esta forma surge el concepto de agricultura de precisión. Este concepto hace referencia a la agricultura que incorpora sensores, cosas robóticas, sensores, incluso inteligencia artificial y automatización, con el fin de recabar información acerca del sistema, acerca del estado de nuestros cultivos, para posteriormente usar esa información en beneficio de la producción, en beneficio del crecimiento de las plantas. Bien. ¿Y cuáles son las tecnologías que utiliza esta agricultura de precisión? Hay varias. Les hablaré de las más comunes, que son el uso de sensores, las cámaras, y pondré de ejemplos algunas soluciones comerciales que actualmente existen en el mercado, que son una combinación de ambas. Bien, los sensores. ¿Para qué sirven los sensores? Los sensores sirven para monitorear diversas variables de nuestro cultivo, ya sea temperatura, humedad, presión, acidez de la tierra. ¿Y esto para qué es importante? Pues bien, usualmente se utilizan para automatizar algunos procesos o simplemente para saber cuál es la condición de nuestra planta. En el caso de la automatización, pues haría uso de del dato de temperatura que nosotros tenemos, lo pasaría, usualmente así funciona, pasaría a través de un software y como resultado del valor que se tiene de temperatura, pues se podría realizar alguna acción, ya sea el encendido de algún sistema de riego o el encendido de algún sistema de ventilación. De ahí que sea importante monitorear para poder automatizar procesos, que normalmente lo haría una persona. Una persona mide la temperatura, ve que la temperatura no es la adecuada, entonces va y prende el sistema de riego. Bueno, pues eso se podría automatizar. ¿Y con qué fin? Pues para tener un mejor control. Acá tenemos ejemplos de sensores. Este es un sensor em, que obtiene datos directamente de la tierra, ya sea, usualmente son datos de temperatura, humedad, em, acidez de esta, incluso algunos niveles de oxigenación. Y normalmente este tipo de sensores se colocan en varias partes de las zonas de cultivo con el fin de obtener datos importantes y ver en qué zonas del terreno plantado pues está teniendo una buena producción y por qué, y en qué zonas no, en qué zonas hay que ponerle especial atención. Y pues bueno, ayudaría en primera instancia a que se utilice, digamos, menos fertilizantes. Por ejemplo, si se ve que en ciertas zonas se están teniendo buenos resultados y en otras no tanto, pues se utiliza el fertilizante en las zonas en las que no tanto.
Y bueno, acá un ejemplo de automatización que es el más común, el de riego. Aquí un sistema de riego que atraviesa un campo. Acá otro sistema de riego un poco más moderno y muy vanguardista, que consiste en un brazo robótico unido a un sistema de rieles a través de los cuales se desplaza y puede acceder a distintas zonas de un invernadero, tal forma que cuando se detecte que alguna planta no está teniendo la humedad suficiente, pues este brazo se mueve hasta la zona exacta y riega la planta en cuestión. Bien, ahora, en el caso de los cultivos verticales, ¿dónde se dónde se utilizan los sensores? Como mencioné antes, los cultivos verticales requieren de la obtención de grandes cantidades de datos como temperatura, humedad, presión usualmente, para hacer para tener un mejor control de los cultivos, ya que estos son muy sensibles. Entre los distintos tipos de cultivos verticales tenemos las hidroponías. Las hidroponías consisten en plantar cultivos directamente en agua, que no es exactamente solo agua, sino que es agua con una disolución de sales y minerales que permiten que esta planta crezca. Ya no se necesita de un sustrato como la tierra, sino que únicamente se necesita de agua y de esta disolución de componentes importantes, de nutrientes. Estos nutrientes son suministrados a través de una bomba y que requieren de un sensor tal que cuando este sensor detecta que no hay suficientes nutrientes porque ya las plantas los absorbieron, la bomba se prende. Esta bomba le suministra nutrientes al agua y aparte hay otra bomba que se encarga de hacer girar el agua a través del tanque y de los, los tubos de crecimiento. Y no solo eso, también se necesita luz para poder hacer crecer a estos cultivos porque em, normalmente no se hacen a cielo abierto, sino que se hacen ya sea en ciudades o debajo de estas, donde la radiación del sol no llega de forma natural, sino que se utilizan este tipo de artefactos que son luces LED para el crecimiento de las plantas. Otro ejemplo bueno, acá tenemos ya una vista de lo que es una hidroponía de lechuga. Acá podemos ver la estructura que mantiene a las lechugas firmes, las sostiene, y acá pues las raíces de estas. Y acá el agua y la disolución, bueno, la disolución de nutrientes. Acá otro ejemplo donde podemos ver que sí se puede obtener grandes cantidades de cultivos, perdón, de cosechas de los cultivos. Un ejemplo más, acá podemos ver ya un sistema un poco más complejo de, de, de irrigación, un sistema más complejo de irrigación. Y en la parte superior aquí podemos ver las luces LEDs. Y bueno, el entramado, la red de tubos encargados de suministrar agua a todo el sistema, que a menudo se encuentran interconectados por capas, por bloques. Bueno, la hidroponía hasta cierto punto es un concepto que, digamos, es intuitivo. Cualquiera va y cuando quiere que alguna flor que él cortó hace algún tiempo se mantenga sana por más tiempo del que podría, se pone en una jarra con agua. Bueno, eso es algo intuitivo. Pero bien, entre los cultivos verticales también existe una variación de esta que es un poco distinta.
Esta variación recibe el nombre de acuaponía. ¿Y en qué consiste? Pues es lo mismo, es un sistema en el que las plantas crecen, crecen de tal forma que sus raíces únicamente están en contacto con el agua, pero no es un agua normal, sino que es es un agua que tiene nutrientes y en conjunto el agua y los nutrientes forman una disolución. Pues bueno, aquí no se le inyectan directamente los nutrientes, no siempre se le inyectan los nutrientes necesarios, sino que parte del crecimiento de estas plantas se debe a la materia orgánica de eh, una variedad distinta de peces que se cultivan, que sí, que se cultivan. Se hace una combinación entonces de acuacultura en la parte inferior y agricultura en la parte superior. Los desechos orgánicos de los peces sirven para nutrir a las plantas. Y así se tiene un sistema que ha mostrado dar buenos resultados y ser una solución novedosa. Acá el ejemplo, vemos el cultivo en la parte superior y en la parte inferior a peces. Los residuos orgánicos de estos peces son los que permiten alimentar a las plantas. Acá podemos ver la bomba que se encarga de hacer girar el agua, oxigenar a los peces y bueno, mover el agua de la parte inferior a la parte superior. Un caso más curioso es el de los cultivos aeropónicos. De la raíz gramatical aero podemos ver que se trata de cultivos con raíces en el aire. Bueno, no específicamente en el aire. Se colocan a las plantas, a estas plantas, sobre una base estructural y debajo de esta base estructural, debajo de esta, se tiene una especie de vapor denso. Este vapor que se ve por acá es un vapor denso que contiene los nutrientes necesarios para que la planta crezca. Fue en principio desarrollado por la NASA como un método experimental para cultivar en el espacio, pues no se tiende a hacer uso sencillo del agua en el espacio, pues podría dañar componentes electrónicos, ni tampoco de tierra, porque podría obstaculizar algún sistema de ventilación dentro de las estaciones espaciales o dentro de las naves que van hacia el espacio. Por eso la NASA desarrolló esta idea de aeroponías, que es similar. Necesitan un medio estructural donde sostener a las plantas y bueno, un sistema que haga que cree este vapor y que este vapor em, sea movido a través de todas las plantas. Y no solo eso, sino que un sistema de luz que provee a las plantas la radiación necesaria. Aquí podemos ver un ejemplo de cultivo vertical. Hay dos, de hecho. Uno, dos. Y se ven grandes las plantas. Otro ejemplo más, en este caso tenemos papa. Acá están sobre este tanque, pero para la foto pues fueron retiradas de acá, de esta base, y se elevaron un poquito para que podamos ver los tubérculos creciendo. Bien, ahora hablemos de las cámaras. ¿Para qué son importantes las cámaras en el monitoreo de plantas? Primero, para tener un registro de su crecimiento y de su salud. Todo esto en tiempo real. Bien, es claro ver que si uno toma distintas fotografías de una planta va a ser distinto eh, el resultado, pues la planta va a ir creciendo. Ahora, ¿qué tanto debe crecer o qué tanto creció?
Esto es importante y queda de manifiesto en las fotografías. De esta forma se puede ver que si una planta bajo unas condiciones creció tanto en tantos días, esto se ve con las cámaras, las capturas fotográficas, se puede comparar el crecimiento de esta planta con el crecimiento de otra sometida a condiciones distintas y elegir las que mejor resultado den. Y así, aquí podemos ver ejemplos de fotografías de las plantas en distintas fases de su crecimiento. Bien, ahora hablemos de las soluciones comerciales, esas que ya se venden en el mercado. El primero de ellos es TrapView. TrapView consiste en un sistema como este, enfocado en atraer a los insectos dentro de un cultivo. Una vez los atrae, estos mueren dentro y colocado en distintas zonas del cultivo, de la extensión cultivada de tierra, se puede tener una idea de qué insectos y qué insectos no hay en nuestros cultivos, para así poder llevar a cabo labores de prevención y evitar posibles plagas. En este caso podemos ver al sistema encargado de atraer a los bichos y matarlos, conectado a un pequeño panel solar. Requiere electricidad porque este instrumento TrapView em, permite enviar información es, desde el propio sistema hacia algún celular o computadora al que se pueda conectar y así poder tener un monitoreo en tiempo real acerca de los insectos que hay en nuestros cultivos. Otra solución son los tractores de conducción autónoma. Estos tractores de conducción autónoma normalmente tienen esta forma. No tienen la parte estructural en la que normalmente iría una persona, un conductor manejando. No la tienen. Simplemente funcionan con un GPS y demás sensores de proximidad que le permiten detectar em, obstáculos alrededor. De tal forma que una persona le puede em, dictaminar una ruta a través del GPS a nuestro tractor de conducción autónoma y este la seguirá. Bueno, esto con el fin de arar la tierra o llevar algo de algún lugar a otro. Bien, hablemos de los drones de agricultura. Estos drones de agricultura normalmente tienen un tanque en la parte superior. Este tanque normalmente se utiliza para fumigación, para o para transportar agua o incluso semillas. Aquí podemos ver un dron de 6 hélices. Se puede apreciar su tanque, sus aspersores para fumigación, su base y incluso esto creo que es para semillas, para transportar semillas. Más adelante nos enfocaremos en estos. Mm. Ahora hablemos de sistemas clasificadores de frutas. Estos sistemas clasificadores de frutas y verduras sirven para cumplir estándares comerciales. Algunos hacen uso de inteligencia artificial, como las que les mostré antes, y consisten más o menos así. A nuestro programa, que está dentro de una computadora, se le hace llegar un montón de imágenes con lo que nosotros creemos son frutas que consideramos de buena apariencia, listas para vender, y también se le hace llegar un conjunto de fotografías mm, de frutas que no se nos hacen adecuadas para la comercialización, porque tienen un mal aspecto, son pequeñas, y bueno, la computadora a través de este programa, este software que implementa inteligencia artificial, puede ser capaz posteriormente de que cuando yo le muestre una fruta, imaginemos un mango, me pueda decir,
Está bien, este mango, ay, perdón, está bien, este mango se puede vender. O este mango está muy feo, no lo vendamos. Y a esto se le puede unir un sistema de incorporar una banda transportadora. Y bueno, se ve así. Se le suministran mangos a una banda transportadora. Esta es una solución un poco más compleja. Se pesan, se les mide la firmeza y posteriormente se le toman fotografías. Bueno, no se le toman fotografías, sino que van pasando y una cámara los detecta. Y con estos tres datos nuestro software puede decir, bueno, pesa lo que debe pesar, tiene la firmeza que debería tener y tiene la forma que consideramos adecuada. Entonces, bueno, vamos a venderlo. O no, no vamos a venderlo. En este caso, si vamos a venderlo, pues bien. Si no, se gira hacia otra parte de la banda transportadora, se dirige hacia otra sección donde van los mangos que no vamos a vender. Y estos los que sí, directos a vender. Bien, incluso algunos tienen sensores de aroma. Imágenes satelitales. Este tipo de soluciones son ofrecidas para poder tener una visión aérea y en profundidad acerca de ciertas secciones cultivadas. Aquí podemos ver un mapa del Reino Unido al cual se le ha sacado este índice de vegetación, un NDVI, que nos da una idea de cuánta porción de plantas hay y su salud. Acá podemos ver la escala, mientras más verde, más sana, mientras más oscura, o no es planta o no está sana, ya está muriendo. Vamos a ver que el Reino Unido no tiene plantas, no tiene porciones muy grandes de plantas saludables. Pues se ubican acá. Otra solución más, la última que hablaremos en esta sección es Terracentia. Terracentia es un pequeño rover, es un rover muy similar al sensor que les mostré que se incrustaba en la Tierra, pero este no, este recorre nuestros campos cultivados, los recorre y va tomando muestras y generando datos acerca de la humedad en la base de la tierra o la temperatura en la base del cultivo y así poder generar los datos suficientes para luego tomar decisiones. Aquí lo vemos, posee una cámara y también tiene sensores para evitar chocar con algún cultivo. Aquí lo vemos recorriendo un terreno entre maíz, cultivos de maíz. Bien, eso fue un poco de las soluciones que se utilizan en la agricultura de precisión. Nos centraremos más en la de las cámaras y en la de los drones. Bien, los drones, comúnmente llamados drones, pero que también reciben el nombre de UAP. UAP significa eh, vehículo aéreo no tripulado, por sus siglas en inglés, un Manned Aerial Vehicle. Y hay de varios tipos. Pero bueno, acá podemos recalcar, podemos ver un panorama acerca de los usos que se les da a estos, ya sea riego, sembrado y fumigación, polinización, monitoreo de la salud y mapeado. Hablemos sobre los dos tipos de WAPs más comunes. Bueno, estos son los de ala fija, que tienen forma de aviones y únicamente tienen un propulsor en la mayoría de los casos.
Y los de ala rotatoria, en helicópteros, tienen sus hélices, alas rotatorias, y presentan una ventaja respecto a los de ala fija. Si bien los de ala fija consumen menos energía y se mueven usualmente más rápido, los de ala rotatoria no. Implementan más motores, pero esto les permite un vuelo más preciso. Incluso se pueden situar y mantener estáticos en cierta parte sobre nuestros cultivos, mientras que los de ala fija no, tienen que estarse moviendo. Y los de ala rotatoria actúan más como helicópteros. Aquí unas imágenes que hacen referencia a los usos de los drones. Primero el de riego. Acá podemos ver a un dron de agricultura. Normalmente son muy grandes y tienen muchas hélices para que puedan soportar tanques de hasta 30 litros. Aquí podemos ver los aspersores. Y se utilizan ya sea para fumigar o para regar, es muy similar. Aquí podemos ver el tanque, es este, y acá un sistema de mangueritas que comunican nuestros aspersores con el tanque principal. Y bueno, aquí fumigando o regando. El mapeado. Esto de mapeado es muy importante, principalmente al previo a al cultivo de las zonas. ¿Por qué? Porque haciendo uso de la cámara de un dron y de su GPS, podemos nosotros decirle a este que recorra cierto terreno. Aquí podemos ver las líneas. Que recorra cierto terreno y que en su recorrido vaya tomando capturas de la zona sobre la que está volando. Esto con el fin de poder procesar todas estas capturas que imaginemos que este es el terreno. El dron pasa por acá. Bueno, va a ir tomando capturas del terreno. Estas capturas pues se deben superponer para que así nuestro software cree un mapa de este terreno. Este mapa va a contener a veces la elevación del terreno y no solo la elevación, sino las coordenadas de cada punto. Y con base en esto se pueden inferir el tamaño, las porciones y la ubicación de la zona que se pretende cultivar. Esto previo al cultivo, pero también se hace en el cultivo, cuando ya se cultivó. ¿Para qué? Para ver el estado de las plantas gracias a las cámaras multiespectrales. Y no solo eso, sino que también para pues ver con capturas normales dónde las plantaciones van bien y dónde van mal. Aquí podemos ver el de sembrado, la labor de sembrado de este dron. Un dron igual robusto, grande y que en su base tiene un dispersador de semillas. Estas semillas se le colocan en su tanque. Esto combinado con un tractor de conducción autónoma se puede lograr resultados interesantes. Imagínense, poner a nuestro tractor a arar la tierra y posteriormente a nuestro don a regar semillas a través de la zona arada. Una implementación que ya se ha hecho, ya lo han hecho y lo hacen algunas empresas. Bueno, acá podemos ver el de fumigación. Miren nada más la potencia. Normalmente es el mismo ducto que se utiliza para riego. Y miren nada más la potencia de fumigación de los aspersores de este dron. Polinización muy similar a la fumigación y el riego. Y por último, monitoreo de la salud.
que es similar al mapeado, como les había comentado, pero se utilizan en su mayoría cámaras multiespectrales, que hablaré en su detalle más adelante, y que permiten obtener mapas como estos, con el índice NDVI, como el que vimos de Inglaterra, y así poder ver zonas en rojo negro donde nuestras plantas están mal, y zonas en verde donde nuestras plantas están sanas y saludables. Bueno, hablemos sobre el monitoreo a gran escala como último tema. Acá tenemos un ejemplo de integración dron y cámara multiespectral. Aquí tenemos a un dron de agricultura, que no necesariamente tendría que ser de agricultura, y una cámara multiespectral. Esta es la Red Edge M de Micasense. Estas tecnologías no son baratas, son caras, pero dependiendo de cómo se les utilice, pueden hacer que valga su precio. Bueno, sobre los drones. Ya les había comentado sobre la automatización de sus vuelos. No solamente se tienen que manejar, se pueden manejar con el control, sino también se les puede cargar una ruta de vuelo para que estos lo sigan, haciendo uso de su GPS. Acá podemos ver una ruta de vuelo trazada y aquí pequeña, en pequeño al dron que la está recorriendo. La puede recorrer ya sea para fumigar, para sembrar, pero en este caso para tomar fotografías. Aquí podemos ver un sistema en el que está el dron y la cámara y un sensor de la cámara. Este sensor sirve para medir la iluminación del entorno cuando se toman las fotografías y poder tener mejores resultados con las capturas fotográficas. Aquí un ejemplo de la interfaz de planeación de vuelo, de mapeado. Aquí la cámara, la transmisión de la cámara montada en el dron. Acá la ruta que está siguiendo el dron. Acá en la H, desde el lugar desde donde despego. Acá la altitud que lleva, muy pequeña, la distancia que ha recorrido, la velocidad, el área completada. Esto es del sensor Phantom 4, perdón, del dron Phantom 4 RTK de DJI. Y aquí otros parámetros. Configuración, porcentaje de la batería, porcentaje de la señal. Aquí un ejemplo visual de cómo lo hacen. Este es el DJI Phantom 4. Phantom 4 RTK. Aquí la cámara multiespectral es una cámara que tiene varias lentes para capturar distintas longitudes de onda. Y con estas longitudes de onda poder formar índices de vegetación que nos den imágenes, capturas, eh, que nos den información acerca del estado de la planta. En un momento les explicaré a fondo sobre ello. Y bueno, acá un dron DJI Phantom 4, pero no es RTK, tiene una cámara normal. Y este es muy útil para sacar mapas de elevación o mapas que nos den medidas acerca del área. Y bueno, este dron un poco más caro es el Agras, también de DJI. Y bueno, es el que habíamos visto que permite regar, sembrar y fumigar. Bien, ¿qué son las cámaras multiespectrales? Primero hablemos de qué es la luz. La luz blanca, como se le denomina, es una luz que está conformada por varias ondas, em, varias ondas electromagnéticas de distinta frecuencia. Algunas van muy así, pegaditas, otras son más largas.
Bueno, pues la luz blanca está conformada de varias, bueno, teóricamente de todas las longitudes de onda que puede tener una onda electromagnética, una onda de luz. Todas ellas se mueven a una velocidad constante. ¿Qué es la velocidad de la luz? Pues bien, normalmente no se ve que esté conformada por un montón de ondas, por varios colores, pero como ya mencioné, tienen distintas frecuencias y al tener distintas frecuencias, cuando esta luz blanca se hace incidir sobre un prisma de cristal, esta luz blanca se descompone. ¿Por qué? Porque las distintas ondas de distintas longitudes de onda y de frecuencia siguen caminos distintos y se separan, como es lo que podemos ver acá, que se forma un arco iris de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. En realidad hay más longitudes de onda que salen por acá, pero nosotros no la vemos porque nuestro ojo humano únicamente percibe estos colores. Estos colores son los únicos que percibe nuestro ojo humano, correspondiente a estas longitudes de onda de la luz blanca del espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Pues es todas y cada una de las posibilidades que tenemos para las longitudes de onda, ya sea muy pequeñitas como los rayos gamma que ni siquiera interaccionan con nosotros, o muy largas como las ondas de radio que van hasta kilómetros. Y estas muy pequeñas, porcentajes de nanómetros, que no interaccionan con nuestra piel. Por ejemplo, en el caso de los rayos X, estos no interaccionan con nuestra piel, pero sí con nuestros huesos. Por eso se utilizan para sacar fotografías, placas de los huesos del cuerpo humano, por si está roto o si no. Pero los rayos gamma son algo más especiales, más pequeños, de longitudes de onda más pequeñas, que no solo no interaccionan con nuestra piel, sino que no interaccionan en gran medida con nuestro cuerpo, con ninguna parte de nuestro cuerpo. A veces sí con nuestras células, y sí, por eso hay que tener cuidado. Bueno, pero de acá que tenemos las longitudes de onda muy pequeñas, hasta acá que tenemos las longitudes de onda muy largas, tenemos un sinfín de longitudes de onda de la luz. Y bueno, nosotros de todo este sinfín solo vemos este pedacito, muy pequeño, que es lo que nosotros denominamos luz visible, que va del violeta hasta el rojo. Pero bueno, no son las únicas longitudes de onda. Hay otras que nosotros no podemos ver. Acá podemos ver, bueno, acá en esta gráfica tenemos al azul, al verde y al rojo, que están situados estratégicamente para que estén sobre la banda de luces que nosotros sí podemos ver, la luz que nuestros ojos sí pueden percibir. Pero bueno, esta es la gráfica de esta cámara multiespectral y nos dice dónde cada lente de esta cámara toma captura. Toma captura para el azul, para el verde, para el rojo y dos más que nosotros no podemos ver, que es el borde rojo y el infrarrojo cercano. ¿Qué es el borde rojo y qué es el infrarrojo cercano? El borde rojo está situado por acá, un poquito después del rojo que no podemos ver, y que representa una zona de transición entre lo que podemos y lo que no podemos ver. Bien. Y el infrarrojo, eso es el borde rojo, lo que está en una etapa de transición entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y y el infrarrojo es lo que no podemos ver de la luz. Y esta es especial. ¿Por qué? Porque si bien nuestro cuerpo humano no puede generar rayos gamma, sí puede generar infrarrojo, ondas de infrarrojo, porque estas ondas de infrarrojo se pueden generar con la temperatura del cuerpo. La temperatura del cuerpo y de cualquier cuerpo, y ya sea vivo o no vivo, genera radiación
¿Qué es la radiación? Pues es la energía propagada en forma de ondas. Y esta radiación la genera con base en su temperatura. Y el infrarrojo es ese tipo de radiación que se genera. De ahí que existan las cámaras infrarrojas, que el, pueden ver la distribución térmica de un objeto. ¿Por qué? Porque capturan estas cámaras infrarrojas únicamente capturan el infrarrojo y dependiendo de la cantidad de infrarrojo, si es mucho o si es poco, pues pueden decir si un cuerpo está emitiendo em, emitiendo mucha radiación térmica o poca radiación térmica. Por eso es que este, se puede ver con el infrarrojo. Lo que hacen, lo que se hace en realidad, la cámara infrarroja, es tomar la captura en infrarrojo, nuestra lente reacciona a la longitud de onda infrarroja que nosotros no podemos ver, y la cámara nos transforma esta imagen en algo que ya podemos ver, que es un rojo, ya no un infrarrojo. Y bueno, esto también es utilizado en las cámaras multiespectrales para ver cómo la planta está creciendo. ¿Por qué? Porque podemos crear índices de vegetación. ¿Qué son los índices de vegetación? Bien, los índices de vegetación son imágenes que nosotros obtenemos a través de otras imágenes, que son las imágenes RGB que les había mostrado, pero que además tienen capturas en el infrarrojo cercano. Usando estas capturas, perdón, y el infrarrojo, podemos hacer constructos de fotografías cuando tratamos a estas como números. Podemos hacer sumarle, digamos, al R, le sumo la captura en verde y le sumo la captura en azul y me va a dar un RGB, que es lo que nosotros normalmente vemos, así. Ahora, si yo quiero la suma del infrarrojo cercano menos el rojo entre la suma del infrarrojo cercano y el rojo, near infrared. Bueno, yo puedo obtener un índice de vegetación que se conoce como NDVI, es este. Si se dan cuenta, se forma con esta captura de una longitud de onda que nosotros no podemos ver, pero que la cámara sí percibe, y bueno, nos la traduce en una captura en escala de grises que nosotros le podemos dar color, este color, y ya poder apreciar cómo va nuestro cultivo, en rojo, donde nuestro cultivo no va bien, y en verde, donde sí está yendo bien. Y esos son los índices de vegetación. Eso sería todo en esta ocasión y muchas gracias por su atención. Tenemos videos donde explicamos más a fondo cómo funcionan las cámaras multiespectrales. Espero lo vean.